A cerca de 1000 años antes de Cristo, alfareros de la costa ecuatoriana comenzaron a fabricar cerámica con una técnica y excelencia artística sin paralelo en el récord prehistórico de esta región. Algunas de estas cerámicas finas, destinadas al uso ceremonial, fueron decoradas utilizando una pintura casi transparente que tenía un reflejo metálico plateado o rojizo en su color. Donde apenas se ve el diseño, al girar el tiesto para seleccionar el mejor ángulo de luz incidente, así como sumergiéndolo en agua, le ayudará a que el diseño resalte de su fondo llano. Conocida como la pintura iridescente, esta decoración a menudo se presenta en el interior de cuencos y en botellas con silbato. Los diseños de esta pintura se componen de bandas y puntos, los cuales tienen la anchura de la yema del dedo, hechos que sugieren que fueron pintados usando el dedo, lo más probable el dedo índice. Aunque la pintura iridescente es la característica más sobresaliente de la cultura chorrera, esta pintura no se limita a esa cultura, sino que también está presente en las primeras etapas de culturas posteriores, tales como la cultura bahía en la provincia de Manabí y en la cultura huangala en la provincia de Santa Elena. En el transcurso del tiempo, los diseños iridescentes se vuelven más complejos. En su esplendor, vemos bandas paralelas curvilineares, arcos paralelos y círculos concéntricos. También hay un ejemplo de un diseño en iridescente que cubre un área mayor que la anchura de un dedo. Es evidente que para lograr esto, el área del diseño fue rellenado con varias bandas superpuestas. Desde 2001 he estado replicando el brillo metálico de la pintura iridescente, utilizando solo materias primas y técnicas que estaban disponibles a los antiguos alfareros de las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena y en la parte sur y central de la provincia de Manabí. La manera como logro este brillo metálico es novedosa, al menos para los ceramistas modernos, pero me imagino que no para los ceramistas de antaño, que probablemente estaba funcionando con otros paradigmas mentales de cómo se puede utilizar los minerales que se encontraban en sus alrededores. Mi capacidad de replicar el brillo de la pintura iridescente está estrechamente relacionada no solo con la materia prima que utilizo, sino también con la técnica que empleo para pintar. A fin de replicar la pintura iridescente, estoy usando una pintura a base de óxido de hierro, o sea, hematita,
que se aplica a la vasija de barro después de haber sido sometida a una cocción inicial a baja temperatura. La clase de cocción que estoy utilizando está basada en la de los canelos quichua del oriente ecuatoriano. Para quemar sus cuencos finos pintados, se emplea una olla vieja grande que tiene un hueco en el fondo, como un horno improvisado. Cuando la olla, con su boca colocada hacia abajo, esté caliente, se la cubre con ceniza del fogón de la cocina, para asegurar que la temperatura alcanzada se distribuya uniformemente a través de las paredes del recipiente. Este horno protege al recipiente de modo que no tiene contacto ninguno con el combustible, evitando así las manchas negras de carbón que resulta cuando la leña esté en contacto directo con la olla. Es un método ingenioso de cocción. Ahora echemos un vistazo a mis técnicas innovadoras de pintar. Les voy a enseñar cómo hago una réplica de un cuenco chorrera con pintura iridescente. Lo que ustedes están viendo es un cuenco sencillo que hice y que ya ha sido sometido a una cocción. En la taza de vidrio está la pintura, que consiste de hematita diluida en agua. Pongo una media cucharadita de hematita molida en polvo en más o menos 6 onzas de agua. La hematita proviene de un yacimiento natural, o sea, no es de manufactura sintética. Sobre la taza hay una imagen del cuenco antiguo de Chorrera, decorado con pintura iridescente, la imagen que propongo replicar. Pero no cualquier hematita funciona. Tiene que contener la forma de hematita cristalina, o sea, la hematita especular, también conocida como especularita. Especularita es meramente la forma cristalina del óxido férrico. Su fórmula química es idéntica, pero su morfología es diferente. Se presenta en cristales con fuerte brillo metálico y tiene una estructura laminar, o sea, tiene escamas como el pescado, mientras que la hematita no especular se presenta en agregados más o menos terrosos de color rojizo. Frecuentemente, la hematita roja terrosa también contiene algo de arcilla como una impureza. En resumen, el mineral de hierro que estoy utilizando para la pintura iridescente contiene hematita especular, hematita terrosa y un poco de arcilla. Creo que los antiguos alfareros estaban pintando con el dedo, utilizando una técnica novedosa para lograr el brillo metálico de las bandas y los puntos. Vamos a ver primero y luego voy a explicar lo que está pasando. Para que se adhiera bien la película fina de hematita a la superficie, el cuenco tiene que estar sometido a una segunda cocción
a temperatura más alta. Esta segunda cocción está bien dentro de la gama de temperaturas obtenidas por los antiguos alfareros. Tomé la decisión de terminarla en un ahumado para ennegrecer el cuenco. La manera de pintar que ustedes acaban de ver lleva a cabo una selección por tamaño de las partículas de hematita. Esta selección se realiza en 3 pasos. Es ahí, en estos pasos, donde radica la clave para comprender cómo los antiguos alfareros hubieran logrado el brillo metálico de la pintura iridescente. Primero, meto el dedo índice en el líquido y lo revuelvo bien. Siempre tengo que revolverlo porque las partículas más pesadas de óxido férrico rápidamente se asientan en el fondo de la taza de vidrio. Quiero estar segura de que la gota que se levante con el dedo índice contenga partículas de diversos tamaños. Es importante notar que las partículas no son tan finas como para estar en suspensión. Paso número 2. Pinto una banda utilizando la yema del dedo. La pintura llevada en el dedo debe ser suficientemente diluida en agua para hacer una banda de al menos 10 centímetros de largo. Fíjense cómo la superficie pulida del cuenco chupa el líquido. Esto se debe a que ya ha sido sometido el cuenco a una cocción a baja temperatura, produciendo una superficie porosa y estable que no va a erosionarse al estar en contacto con el líquido. Los poros vacíos de la cerámica absorben el líquido en cuestión de segundos y se llenan hasta el tope. Observen ustedes cómo la banda es de textura mate, sin ningún brillo. Y ahora llegamos al paso número 3, el paso milagroso. Antes de que se seque totalmente la pintura, se quita la capa superior del óxido férrico por medio de un bruñido ligero y suave usando el dedo. Como se puede ver, debajo de esa capa superior aparece un brillo metálico reluciente. Otra vez vemos este paso. Al quitar el residuo con el dedo, solo se ve una película fina de color rojizo plateado que debe aparecer al ras con la superficie. Al ser alineadas en la misma dirección, son las partículas laminares de hematita especular que se producen el lustre metálico. Si la especularita no fuera un componente de la pintura, no aparecería el brillo típico del iridescente, aunque la banda estuviera sujeta a un bruñido a dedo. Me lo han confirmado a través de experimentos adicionales con hematitas terrosas
que no contengan especularita. En resumen, el brillo metálico se desarrolla solo al quitar las partículas más grandes de hematita a través del bruñido por el dedo, y el aspecto metálico de ese lustre depende de la presencia de hematita especular. En verdad, se trata de una transformación que debe haber parecido milagrosa y sagrada al ceramista de antaño. Vamos a seguir adelante con un análisis de los puntos. El líquido llevado en la yema del dedo sirve para pintar varios puntos a la vez. Con el fin de bruñir los puntos, tengo que hacer un movimiento de torsión o girar el dedo índice. Si lo hago un poco antes de que el líquido se haya absorbido por completo, se hace un vacío dentro del punto donde no hay pintura. En los ejemplos antiguos de pintura iridiscente, vemos que muchos puntos tienen este vacío. Creo que el antiguo alfarero estaba haciendo varios puntos con la misma gota, aplicándolos en rápida sucesión, muy parecido a lo que estoy haciendo. Pintarlos uno por uno y tener que esperar que se seque cada uno antes de efectuar el giro con el dedo llevaría toda una vida y no es eficiente. Por eso creo que el ceramista antiguo estaba llevando a cabo el movimiento de giro en algunos de los puntos antes de que todo el líquido fuera absorbido en los poros de la vasija. Ya les he dado una idea de cómo se puede reproducir algunas de las señales indicadoras de la pintura iridescente, como por ejemplo el área vacía y carente de pintura en los puntos. Ahora quisiera informarles más sobre el papel de las quemadas o cocciones de la olla. Ya les he mencionado que la primera cocción se lleva a cabo en un tipo de horno que protege a la olla del contacto directo con el combustible. Pienso que el antiguo alfarero estaba quemando las ollas en una manera similar para proteger el área del diseño, logrando así una superficie estable, porosa y limpia sin manchas, de color claro, sobre la cual pintar, igual como un pintor de cuadros comienza con un lienzo limpio de color neutral. La segunda cocción es absolutamente necesaria para que la pintura iridescente se une o adhiere a la superficie de la cerámica. Sin tener esta cocción, al ser puesta en uso la pieza, el diseño iridescente se borraría o desaparecería por completo. También es durante esa cocción cuando el alfarero de antaño tenía que tomar la decisión si quería ahumar la pieza convirtiéndola a un iridescente plateado contra un fondo oscuro o dejarla como un iridescente de color rojizo contra un fondo rojo o amarillo claro. Si quiere dejar la olla con fondo claro, la segunda cocción va a proceder en igual forma como la primera.
Se deja enfriar la olla protegida adentro por el horno y elevada sobre los 3 troncos de árbol sin que se haga humo, así que la fase terminal de la cocción es oxidante, dejando una superficie clara y rojiza. Por otro lado, si el antiguo alfarero hubiera querido ennegrecer la pieza, lo hubiera hecho sofocando las llamas para hacer un humo denso. Se efectúa el ahumado de la pieza cuando la temperatura de la cocción ha llegado a su punto máximo, de modo que el carbono negro del humo penetre bien en los poros de la vasija. A través del mundo, los alfareros tradicionales que por costumbre ennegrezcan sus ollas, lo hagan por asfixia de las llamas, utilizando paja o hojas húmedas, estiércol o cualquier sustancia vegetal que produzca bastante humo. Así que estoy sofocando las llamas utilizando pasto húmedo recién cortado, y para que no haya espacio para entrar el aire oxidante, se baja el horno metiéndolo en toda la brasa caliente. Puesto que el horno de barro está enfriándose, la hora de la verdad va llegando. ¿Cómo se quedaría el cuenco? Primero se quita la capa de ceniza, la cual en esta segunda cocción funcionaba para proteger el exterior del cuenco del ahumado. Y voilà, se le ve el interior del cuenco en todo su esplendor. Aunque hay mucho más por decir sobre esta técnica, quiero terminar esta primera parte dándole a ustedes una idea de cómo se puede modificar el horno improvisado con el fin de acomodar otras formas tales como la botella que acabé de pintar. Tanto hematita terrosa como la forma cristalina laminar, o sea la especularita, se han identificado en la costa del Ecuador. En 1969, la UNESCO publicó una encuesta de minerales metálicos y no metálicos realizada en las provincias de Guayas y Manabí. Ten en cuenta que en aquellos días la actual provincia de Santa Elena fue incluida en la de Guayas.
Este estudio, que está en la biblioteca de la ESPOL, notó que la hematita se presenta como afloramientos dispersos y vetas en las rocas ígneas diabásicas que constituyen la cordillera de la costa. La mayor fuente de hematita se presenta en la región de Pascuales. La hematita de esa región se ha explotado comercialmente durante el siglo XX como colorante para ladrillos rojos destinados a proyectos de construcción en la ciudad de Guayaquil. Pero también fue mencionado que en el cerro cerca a Montecristi, Manabí, había pequeños depósitos de hematita junto con algo de manganeso. Es muy significativa que la extensión geográfica de la cordillera Chongón-Colonche se asemeja mucho a la distribución de los sitios arqueológicos donde se encuentra la técnica de pintura iridescente. Aunque no soy el primero en sugerir que la hematita especular estuvo involucrada de alguna manera en la producción de pintura iridescente, de hecho soy la primera en mostrar cómo se hubiera podido usarla y de demostrar a través de experimentos replicativos que se trataba de una técnica de pintura post-cocción. Los adversarios de la tesis de hematita especular dicen que este material es demasiado duro para ser molido en partículas lo suficientemente pequeñas como para ser utilizados como una pintura. Ellos dicen que hubiera sido imposible para los antiguos ceramistas del Ecuador de haberlo molido utilizando los métodos manuales a su disposición. Pues bien, ustedes están viendo con sus propios ojos la refutación de esa tesis. Los adversarios tampoco se ponen en valor el genio creativo del ceramista Chorrera. Cuando se muele la hematita especular, lo que está haciendo es reducir el tamaño de las hojas laminares en unidades cada vez más pequeñas, pero no se destruye la morfología laminar. Cada hoja lamelar es muy delgada, solo 5 micrones de profundidad, de manera que se fractura fácilmente con métodos manuales. Estoy utilizando un proceso sencillo de moler en un poco de agua y decantar las partículas más finas rojas que se quedan temporalmente suspendidas en ese agua. Estoy efectuando una transformación en el aspecto visual de la hematita, pero no en su estructura subyacente. Para mí el proceso de la transformación de la hematita especular es sagrado. Solo puedo imaginar que también se trataba de un proceso espiritual para el antiguo alfarero Chorrera. Aquí les enseño una imagen bajo microscopio de la hematita especular que acabé de moler. El requisito industrial para que se califique como pintura es tener partículas de 10 micrones o menos. Fácilmente estoy alcanzando eso. En 1975, mientras yo trabajaba de aprendiz con Doña Panchita, la última ollera tradicional de Pascuales, me encontré con Juan Larreta, Johnny de apodo, en el comedor de su esposa Aurora. Después de haber terminado mi almuerzo, Johnny me acercó y me dijo que quería enseñarme algo. Fui con Johnny a su cobertizo detrás de la casa, donde me mostró 2 latas llenas de especularita ya reducida a partículas individuales. Me contó que varios años antes, mientras caminaba con su burro en las colinas al norte de Pascuales, se topó con un montón de material reluciente en el suelo.
Fue justo debajo de un corte fresco en la loma donde iban a hacer una carretera. Evidentemente la maquinaria pesada de construcción dejó expuesta una veta de especularita. El encanto de su brillo y su firme convicción de que este material tan reluciente debe tener un valor económico lo llevó a volver al día siguiente con su burro y unos costales para recogerlo. Luego tomó una muestra del material a la ESPOL para que pudiera ser evaluado por un ingeniero geólogo. El ingeniero le dijo que se trataba solo de hierro y que tenía poco valor económico, pero a Johnny no le convenció. Johnny buscaba una segunda opinión en mi persona. Por eso me enseñó este material brilloso que había guardado en las latas de estaño por más de 10 años. También yo le dije que probablemente se trataba de hierro y que en términos económicos de hoy en día no tenía mucho valor, pero que para los antiguos puede haber tenido un valor decorativo y espiritual. Añadí que había un arqueólogo en Guayaquil, me refería a Olaf Holm, que pensaba que los alfareros de antaño estaban utilizándolo como una pintura. Pero entonces cometí el error de pedirle que me regale una taza para ver si yo pudiera molerlo y usarlo como una pintura para las ollas que yo estaba haciendo con doña Panchita. Con mi evidente interés en su hierro, mi imparcialidad fue comprometida y Johnny negó mi pedido. Sin embargo, estuvo de acuerdo en llevarme a la región donde se había encontrado la hematita especular, llevando su burro, una hacha pico y unos costales. Johnny y yo andábamos recogiendo piedras. Aunque nunca se encontró la veta de especularita, en las quebradas secas encontré trozos de hematita terrosa con granos de especularita incorporados en la matriz. La moraleja de la historia de Johnny tiene que ver con la naturaleza humana, una naturaleza a sentirse atraídos por algo que brilla y a darle valor. En el mundo antiguo, hematita especular siempre fue considerada como una sustancia sagrada. Su uso ritual y simbólica se remonta al periodo Neolítico Medio en Sudáfrica, cerca de 40.000 años antes de Cristo. Y en el Nuevo Mundo, la mina de hematita más antigua se encuentra en Chile y tiene una fecha de 12.000 años. Me imagino que la reacción de Johnny frente a un montículo de especularita no fue muy diferente a la del antiguo hombre chorrera. Los antiguos mineros chorrera en sus exploraciones pudieran haber tropezado con un afloramiento o veta de hematita especular, igual como Johnny lo hizo, y se preguntaron cómo podemos utilizar este material tan bello, precioso y sagrado, obviamente un regalo de los dioses. La hematita especular tiene cualidades transformadoras. Al utilizarla para pintar, los propios diseños estaban impregnados de poderes mágicos. Johnny también sabía en una forma intuitiva que la hematita especular tenía valor, solo que el único valor disponible para él fue en términos monetarios y no en términos mágicos religiosos. En conclusión, creo que la pintura iridescente fue el resultado de una extensa exploración y experimentación con los minerales que se encontraban en los cerros de la cordillera Chongón-Colonchi. Los mineros de la costa ecuatoriana no tenían que desarrollar técnicas de minería subterránea, ya que la hematita estaba ahí
en la superficie como material aluvial, listo para tomar y procesar. Aprender a trabajar con hematita especular y sacar provecho de sus cualidades transformadoras fue uno de los primeros pasos del hombre chorrera al mundo de la metalurgia. Y seguramente al mismo tiempo, en la costa norte del Ecuador, donde no se encuentra la hematita, este mismo espíritu de exploración y creatividad del hombre chorrera le llevaba a desarrollar técnicas innovadoras de trabajar con el cobre, el oro y el platino.